en el celular 312-214-8494. Escuela Industrial Automotriz del Cauca ofrece técnico laboral en mecánica de motos, programas, reparación y mantenimiento de motocicletas, 2 tiempos y 4 tiempos, mecánica y sistema eléctrico automotriz. Carrera Tercera 847, Barrio Santa Inés. Teléfonos 838-6185 y 311-632-7608. Escuela Industrial Automotriz del Cauca. Nadie te capacita mejor. Alternativas del Milenio. Alternativas del Milenio. Hola, les está hablando la doctora Edith Torres Novoa. Mi especialidad, la kirliangrafía, que es un método muy revolucionario. Con este método y sin necesidad de biopsia se pueden determinar todas las enfermedades, inclusive el cáncer. Alternativas del Milenio. Alternativas del Milenio. Este domingo 13 de mayo, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, Caucavisión de Cable Cauca y el informativo Popayán 6 AM realizan especial homenaje a las madres. Rifas, premios, sorpresas, atenciones especiales y participación en directo con las madres en su día. Te queremos mucho, mamá. Invitan No paga. En abril se acerca el Mundial Rusia 2018 y podrás participar por un televisor de 42 pulgadas. Disfrutemos en familia y apoyemos nuestra selección. El sorteo se realizará el lunes 30 de abril a partir de la 1:30 p.m. por el programa Novedades Televisión. Cable Cauca S.A. Más que televisión por cable. El siguiente programa es clasificación D. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Gnosis en acción. El estudio de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis en acción. Ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Gnosis en acción. Con José Ramón Aldana y Jaime Chalarca Domínguez en Cable Cauca Canal 3. Todos los jueves de 9:30 a 10:30 de la mañana. Bienvenidos a Gnosis en Acción. Buenos días, amigos de Gnosis en Acción. Damos inicio a este programa en el horario tradicional de Gnosis en Acción para Colombia y el mundo. Con ustedes, el coordinador de la Ciencia y Cultura Gnóstica en el Departamento del Cauca, José Ramón Aldana. En la presentación, Jaime Chalarca Domínguez. Soy del Colegio Nacional de Periodistas, con registro 9992. Hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, como es el poder de la palabra. Pero antes, permítame saludar a nuestros directivos de la Ciencia y Cultura Gnóstica en todo el territorio nacional, a Rubén Darío Martínez, Laureano Palomino, Héctor Cardona y, por qué no, a nuestros televidentes y oyentes que están en sintonía de Gnosis en Acción. El poder de la palabra, pero antes quiero saludar a José Ramón Aldana. Muy buenos días. Un saludo muy afectuoso, muchas gracias a Jaime por esa bienvenida. Estamos muy contentos el día de hoy de estar compartiendo con todos nuestros televidentes y oyentes este programa Gnosis en Acción. Y el día de hoy precisamente con un tema diferente, pero siempre concatenado, integrado con los grandes conocimientos de la ciencia y la cultura gnóstica del mundo universal. Gnosis en Acción es precisamente eso, gnosis, conocimiento, y acción, movimiento. El conocimiento es algo necesario para que una sociedad pueda estructurarse, para que se pueda desarrollar, para que pueda convivir, pero el conocimiento hay que ponerlo en acción,
hay que desarrollarlo, hay que activarlo, hay que practicarlo. De nada sirve un conocimiento pasivo dentro de cada uno de nosotros. Ese conocimiento hay que buscarlo, ese conocimiento es un misterio. No todo lo que está escrito, no todo lo que vemos nosotros en internet y vemos en las redes sociales es una realidad. Tal vez es algo que tiene concatenación con la experiencia de alguien, con algo de la ciencia, pero no es una experiencia para nosotros. Por eso el conocimiento es un misterio y siempre los antiguos gnósticos primitivos, los primeros filósofos, aquellos que le dieron origen a nuestra cultura, aquellos que develaron los primeros misterios, los primeros artes, los primeros aspectos trascendentales para establecer esta sociedad, nos legaron la necesidad de buscar ese misterio. Es fundamental, pero que ese misterio, esa búsqueda debe empezar dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy tenemos el poder del verbo, el poder de la palabra, Jaime. Dice el Evangelio que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Sin él, o sea, sin el verbo, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. La cultura gnóstica dice que la palabra, el verbo, es coesencial al movimiento. Quiere decir que todo lo que nosotros digamos produce un efecto secundario y ese efecto secundario es una acción y una reacción. Entonces, el verbo crea y el verbo es la que le da el origen a todo en el universo, porque el verbo es coesencial al movimiento. Ese movimiento permite la circulación de todos los fluidos de la vida en todos los rincones del universo, en los planetas, en el espacio infinito. Y en el planeta Tierra nada podría existir si no fuera a través del movimiento de los 4 elementos, de esa posibilidad extraordinaria de la integración de todas las moléculas, de los átomos, de la combinación de los elementos. Todo aquello es fundamental, pero entre ese proceso de movimiento hay sonido, armonía, hay una clave en todo lo que existe. Pero hay una clave también en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro hogar. Y nuestro hogar y nuestra sociedad, por ende, funciona en torno a la palabra, en torno a la comunicación, en torno a la integración, precisamente de todos los elementos. Nuestra familia es un éxito o es un fracaso por la palabra. Nuestra sociedad es un éxito o un fracaso por la palabra, por el sonido, por la vibración, por la música, por la forma como nos dirigimos, por la forma como nos comunicamos, por la forma como transmitimos una idea. Muchas veces una idea, que se convierte en una palabra, origina terribles consecuencias. Jaime, nuestra sociedad le hace falta aprender a escuchar y le hace falta aprender a hablar. Hablamos demasiado y escuchamos muy poco. José Ramón, escuchándolo a usted, yo creo que mucha gente se está preguntando, viendo y observando el programa No 100 Nación, y ¿qué es la palabra? Usted hablaba de temas muy importantes que están dentro de los 4 pilares de la existencia del ser humano: la ciencia, el arte, la filosofía y lógicamente la mística, como ese punto de la creación, cuando el hombre materialista negó la existencia del hombre mediante una creación divina y colocó al hombre como una creación por evolución. Dentro de estos 4 pilares de la ciencia, la filosofía, el arte y la mística, indubitablemente, como lo dice y lo asegura el venerable maestro Samael Aun Weor y el venerable maestro Lasmi Daimon en sus diferentes tratados de psicología y de psicoanálisis, la palabra o el poder de la palabra mueven dentro y fuera del hombre y lógicamente de la mujer emociones positivas, emociones negativas que se vinculan estrechamente con el medio ambiente exterior e interior. En anteriores programas, José Ramón Aldana nos hablaba del mundo interior y del mundo exterior,
de los pensamientos, sentimientos, emociones e instintos. Todo aquello se resume en el poder de la palabra, en esa palabra que el hombre necesita aprender a usar sabiamente dentro del buen hablar a conciencia. Una palabra dicha con amor y a conciencia mueven profundos sentimientos de respeto, de armonía, de integración y sobre todo de solidaridad entre los seres humanos. Pero una palabra con odio, con rencor, una palabra que lleve la intención de lastimar, de herir, de ofender a alguien, a una ciudad o a una sociedad, mueven guerras, discusiones, conflictos entre naciones, y allí se forma una guerra bélica entre países por una palabra o una frase mal pronunciada en determinado momento. José Ramón dijo algo interesante: el correcto uso de la palabra, el poder de la palabra, como también saber hablar y saber escuchar. Y mi pregunta, José Ramón, es ¿cómo descubrir dentro de nosotros esos valores conscientivos que usar sabiamente la palabra? Bueno, es importante entender de dónde viene la palabra. La palabra viene de nuestro mundo interior. Viene de nuestro mundo interior, pero hace su efecto en el mundo exterior. Por eso necesitamos entender por qué son las expresiones disonantes, por qué la grosería, por qué la altanería, por qué el atropello, por qué herir la susceptibilidad de los demás con lo que nosotros expresamos. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Quiere decir que el verbo tiene un poder extraordinario de creación o también de destrucción, porque existen esos dos extremos. De alguna forma nosotros lo que tenemos es que aprender a desarrollar adecuadamente la parte positiva, altruista, generatriz del verbo, de la palabra, porque precisamente si somos hijos de Dios, Él se expresa a través de nosotros, a través del verbo. ¿Pero de cuál verbo? Del verbo descompuesto, del verbo altisonante, del verbo que destruye las emociones, que destruye a la otra persona, sus anhelos, sus sentimientos. Entonces, hay necesidad de escoger nuestros afectos dentro de nosotros, escoger adecuadamente las palabras y los ritmos para podernos dirigir a una sociedad, para dirigirnos a una persona. Pero para eso es necesario el autoconocimiento y por eso vamos a mirar este video que se llama La geometría del sonido y nos vamos a dar cuenta dónde está el origen de todo y cómo todos nosotros estamos integrados con ese principio universal que se llama el verbo, la palabra, la acción que surge precisamente de nuestras expresiones. El filósofo Platón, partidario de Pitágoras, insinuaba enigmáticamente que había una llave de oro que unificaba todos los misterios del universo. Esta es la llave de oro a la que regresaremos una y otra vez a lo largo de nuestra exploración. La llave de oro es la inteligencia del Logos, la fuente del Om primordial. Se podría decir que es la mente de Dios. Con nuestros limitados sentidos, estamos observando solo la manifestación externa de la mecánica oculta de la autosemejanza. La fuente de esta simetría divina es el misterio más grande de nuestra existencia. Muchos de los pensadores monumentales de la historia, como Pitágoras, Kepler, Leonardo da Vinci, Tesla y Einstein, han llegado al umbral del misterio. Einstein dijo: lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de cualquier arte y ciencia verdadera. Aquel que no conoce esta emoción, que no hace pausa para maravillarse y quedarse absorto en admiración, es como si estuviera muerto. Sus ojos están cerrados. Estamos en la posición de un niño pequeño entrando a una gran biblioteca llena de libros en muchos idiomas diferentes. El
El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe cómo. No entiende los idiomas en que están escritos. El niño sospecha ligeramente que hay un orden misterioso en la disposición de los libros, pero no sabe cuál es. A mí me parece que esa es la actitud, inclusive del ser humano más inteligente, hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente ordenado que obedece ciertas leyes. Nuestras mentes limitadas no pueden comprender la misteriosa fuerza que mueve las constelaciones. Todo científico que observa detenidamente el universo y todo místico que observa profundamente su interior se encuentra tarde o temprano, cara a cara, con la misma cosa, la espiral primordial. Interesante, José Ramón, este video que usted nos trae hoy en esta programación de Gnosis en Acción, lo que tiene que ver con el poder de la palabra y en este caso particular la geometría del sonido, que es como esta representación de cada palabra que produce un movimiento, una vibración que se plasma en el mundo tridimensional, pero que lógicamente pasa a instancias, a dimensiones superiores. Claro. Nos presenta los antiguos filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, presentan de que cada uno de nosotros estamos en el umbral del misterio, que somos la semejanza de una perfección, la semejanza de Dios, y por eso el ser humano y la naturaleza es una perfección. Si nosotros queremos buscar esa perfección, tenemos que buscarlo en sus orígenes. Entonces la perfección del hombre igual necesita buscarlo en la perfección de sus ideas, de sus palabras, ideas concretadas en palabras. Pero como decíamos hace un momento, ¿de dónde vienen las ideas? ¿Quiénes son los que dictan esas ideas? ¿Quiénes son los que dictan esas vibraciones internas que después nosotros expresamos en palabras? Pues son precisamente toda esa cantidad de elementos negativos que significan los defectos psicológicos. Cada palabra altisonante, cada palabra grosera, cada palabra que emitimos en el mundo exterior tiene su origen en su mundo interior. El ser humano debe descubrir el mundo exterior, pero antes que eso, debe trabajar intensamente para poder conocer su mundo interior. Porque de ese mundo interior es que surgen todos los elementos que posteriormente va a expresar en el mundo exterior. Entonces, José Ramón, decía, sí. Permítame una breve interpelación para que haya claridad en el tema. Nosotros hemos aprendido, mediante la psicología que hemos estudiado y la propia filosofía y el arte, y por qué no, también la mística como el cuarto pilar fundamental de la existencia humana, que los venerables maestros nos enseñan a nosotros que hay que cambiar la forma de pensar, luego la forma de sentir y la forma de actuar. Quiere decir esto que en este mundo interior, de esta mente sensual, que ojalá algún día podamos nosotros comprender que tenemos una mente intermedia y una mente interior, tiene mucho que ver lo que estoy expresando con la expresión, con la palabra. Claro que sí, porque el origen de lo que está en el mundo exterior está en el mundo interior. Las personas en el hogar, en la sociedad, queremos cambiar exteriormente. Queremos cambiar la forma de actuar. Queremos que en el hogar haya un orden, que haya armonía, que haya un buen trato. Queremos que la economía rinda. Queremos que haya una cantidad de elementos maravillosos. Lo que todo el mundo dice, la felicidad. Eso es lo que buscan las personas, cambiar la forma de actuar. Sin embargo, nos olvidamos primero de que antes de que exista una acción, un evento en el mundo exterior, primero se ha generado en el mundo del pensamiento, luego se ha concretado en el mundo de las emociones y posteriormente aparece como un evento real. Entonces, muchas veces pensamos algo, de alguna forma, querer cambiar con alguien, querer mejorar la relación con la esposa. Sin embargo, cuando se presentan los eventos, nos olvidamos de esas buenas intenciones y terminamos
actuando instintivamente de acuerdo con lo que realmente somos. Entonces, para eso se necesita que la persona cambie su forma de pensar, cambie su forma de sentir y como secuencia o corolario se verá reflejado en los hechos concretos una actitud diferente. Entonces ya habrá una mejor comunicación, habrá una mejor integración, habrá un mejor diálogo y entonces se superarán los problemas y empezaremos a morder un poco algo de eso que se llama la felicidad. José Ramón, a ver, yo creo que ahora sí estamos encontrando como el punto matemático dentro del sonido y la vibración que produce cada palabra. Le entiendo que usted quiere decir que para que haya la utilización correcta de la palabra, para que haya poder en la palabra, primero hay que cambiar la forma de pensar, ¿es correcto? Es correcto, porque el pensamiento, los pensamientos ya han sido debidamente, podríamos decir, retratados, dibujados, esquematizados por la ciencia oficial. Ajá. Los pensamientos ya se pueden reflejar dentro de ciertos aparatos y cada pensamiento produce movimiento, porque ya sabemos nosotros que el verbo, la palabra, es coesencial al movimiento. Y tenemos dos clases de palabra, la palabra hablada y la palabra silenciada, o el pensamiento como tal. Entonces, una persona puede estar en un lugar en absoluto silencio físico, pero puede estar en una verdadera tempestad mental. Esa tempestad de tipo mental que está originando en esa persona conflictos, planes muchas veces desastrosos, de querer hacer un daño, de querer reaccionar contra algo o contra alguien, está originando dentro de él un movimiento, está poniendo en movimiento sus sentimientos, sus emociones. Una especie de revolución interior, José Ramón. De tipo negativo o positivo. Correcto. O sea, el movimiento y la palabra van de la mano. La palabra hablada y la palabra silenciada o silenciosa, o lo que llama el maestro Samael Umbeur, el verbo silencioso, tiene un poder extraordinario. Lo que sucede es que no sabemos quiénes son los que están pensando, no sabemos quiénes son los que están originando esas ideas. Por eso el autoconocimiento que sugiere la cultura gnóstica, lo que pretende es que nos demos cuenta el origen de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Porque esos pensamientos, sentimientos y emociones, en última, son los que vienen a producir los eventos en el mundo exterior. Y si analizamos un poco los eventos de la vida diaria de una persona en el mundo exterior, son en un 70, 80, 90% equivocados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque interiormente somos egoístas, somos iracundos, somos ladrones, somos asesinos, somos envidiosos, etcétera, etcétera. Entonces, como ese movimiento interno de toda esa cantidad de contradicciones, pensamientos, sentimientos y emociones son sonido, entonces se cristalizan ¿en qué? En acciones. Por eso, muchas veces, cuando sucede una catástrofe, cuando sucede una discusión terrible en el hogar, cuando suceden agresiones, dice después la esposa, es que yo no sabía lo que estaba diciendo. Y el esposo dice, discúlpeme, pero no era yo el que estaba hablando. Y esas personas de alguna forma tienen razón. ¿Por qué? Porque ellos desconocen que dentro de sí tienen a una persona ofensiva, tiene el odio, tiene el rencor, y sin embargo, desde el punto de vista exterior, piensa que ama a la esposa, piensa que respeta a su hijo, piensa que respeta al vecino, pero como desconoce lo que tiene interiormente, lo ha ido acumulando, ¿sí? En algún momento el movimiento que se da interiormente se expresa hacia afuera. Pero interiormente también podríamos nosotros tener una actitud diferente cuando nos descubrimos y nos damos cuenta que tenemos que cambiar esos aspectos, entonces surgen otra clase de emociones de tipo positivo, sentimientos positivos, sentimientos de perdón, sentimientos de altruismo, de integración, de etcétera, toda esa cantidad de aspectos, pero son los que no cultivamos porque no hemos ido al mundo interior. Nos damos cuenta o sencillamente, Jaime, pensamos que somos buenos. Hoy en día la sociedad considera que es buena porque no está en la cárcel, porque no ha robado de pronto, ¿sí?
o porque no ha hecho alguna actitud pública de tipo violenta. Sin embargo, interiormente nos damos cuenta que nos comportamos diferente. Por eso estamos invitando a que las personas se den cuenta y estudiemos nuestra forma de pensar. Si allá en el hogar suyo, estimable televidente y oyente, hay conflictos, hay problemas profundos, no culpe a otro de esos problemas. Dese cuenta que usted es parte fundamental, que usted origina también esa clase de problemas, no solamente por sus palabras, ni solamente por sus acciones, sino por sus pensamientos, por sus sentimientos. Hay un gran pensador y un gran científico, ya creo que ha muerto, el doctor Masaru Emoto. El doctor Masaru Emoto, un japonés, hizo un trabajo extraordinario precisamente con las moléculas del agua. Y él pudo demostrar de una forma objetiva, científica, cómo las moléculas del agua reaccionan precisamente a los impulsos del mundo exterior, fundamentalmente a los sonidos, a las palabras y a las imágenes. Es extraordinario pensar, por ejemplo, y lo vamos a mirar en pocos minutos, vamos a mirar un video en el que el doctor Masaru Emoto pudo someter vasos de agua a ciertas vibraciones, por ejemplo, a vibraciones de música heavy metal y de música clásica, a vibraciones de palabras soeces, groseras y de palabras altruistas, bellas, bonitas. Posteriormente, en el experimento del doctor Masaru Emoto, lleva una gota de agua de ese cristal, de esa que sometió a esa vibración, la congela y luego la mira en el microscopio electrónico y entonces observa las figuras que deja, tanto el agua sometida, por ejemplo, a vibraciones horripilantes o a vibraciones altruistas. Entonces, si eso hacemos nosotros con el agua y el agua reacciona de esa forma, ¿cómo será que reaccionan los individuos que nos rodean a nosotros, las personas que nos rodean ante nuestras acciones, ante nuestras palabras, ante nuestros pensamientos? Porque el ejercicio del doctor Masaru Emoto dice y habla de pensamientos, no solamente de palabras o de vibraciones objetivas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta del poder de nuestra palabra, entonces nos vamos a incorporar en palabras de altruismo, de poder, de fuerza y de entusiasmo para que esas palabras hagan un efecto dentro de nosotros y en el entorno, ¿cierto? El venerable maestro Samael Aun Weor tiene una plegaria muy bella y queremos compartirla con ustedes. Es un ejercicio muy sencillo. Una persona sencillamente en la mañana, a las 5:30, 5 de la mañana, cuando está saliendo el sol allá por el oriente, cuando las vibraciones de ese cresto solar que le llamaban los griegos son tan puras, colocando las palmas, ambas manos hacia el sol, con esa intención de recibir esos efluvios, dice: nosotros somos ricos, nosotros somos fuertes, nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Esa expresión la puede repetir muchas veces. Nosotros somos ricos, nosotros somos fuertes, nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Y vocaliza la palabra sagrada de los antiguos indostanes, Om, Om, 7 veces. Eso de por sí ya lo prepara a usted en el día para ser un exitoso. ¿Por qué? Porque se ha impregnado de esa fuerza y la ha integrado con la que lleva interiormente, ¿sí? ¿Qué sucede en el día? En el día tenemos que esforzarnos por pensar y hablar lo mejor de nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque eso precisamente va a hacer una acción dentro de esas personas, produciéndoles algo de felicidad. Tenemos que buscar evitar las reacciones violentas, las reacciones altisonantes, porque aquello altera el ritmo natural de nuestra existencia, de la naturaleza y del cosmos. Entonces, en pocos minutos vamos a mirar
ese video. Sin embargo, Jaime, ¿qué podríamos comentar precisamente de la acción del verbo en las personas que nos rodean? Porque de eso se trata este segmento. Estudiando diferentes tratados, José Ramón y amigos de No Sigan Acción, de psicología y filosofía de Samael Aún Weor, Kalki, Avatar a esta nueva era de Acuario, hay una frase que yo sé que cuando la pronuncie, usted me va a decir en qué libro está escrita. Dice el venerable maestro Samael Aún Weor que una palabra llena de amor y comprensión mueven en el corazón de la mujer profundos sentimientos de amor y ternura. Y luego dice el maestro que basta un simple pañuelito perfumado para enamorar a esta mujer. O sea que las palabras convertidas en hechos a conciencia, en ese lenguaje puro del corazón, ya cambiando el sentir con los pensamientos corregidos y no instintivos y brutales, hace que el hombre aprenda a expresar el verdadero sentir y sentimiento del amor. José Ramón dijo algo interesante: se habla de amor, pero estamos mirando a la vecina, o el pensamiento está con el odio, con el rencor, con ganas de ser infiel. Samael Aún Weor, en el matrimonio perfecto. Matrimonio perfecto, la hora cumbre del gnosticismo universal. Sí, señor. Claro, porque precisamente el verbo, la palabra, hacia una mujer, hacia el hijo, hacia un amigo, produce milagros. Sin embargo, veamos esta frase. Dice el maestro Samael Aún Weor: hay palabras infames y hay silencios delictuosos. Palabras infames y silencios delictuosos. Hay otra también que vale la pena tener en cuenta. Es tan interesante guardar silencio cuando no se debe hablar, como hablar cuando se debe callar. Cuando se debe callar. Correcto. Es tan malo hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. Entonces, tenemos estos dos principios, de esas dos frases monumentales del gnosticismo universal, cuando dice el maestro Samael que hay palabras infames y hay silencios delictuosos, y concreta precisamente que es tan malo hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. Entonces, démonos cuenta cómo en un momento dado guardar silencio frente a algo es un delito, pero cómo también hablar frente a un evento también se convierte en delito. De ahí la necesidad de convertirnos en verdaderos vigilantes de nuestro mundo interior para no llegar a atropellar a los demás precisamente con nuestras acciones expresadas en palabras y en hechos. Es fundamental, queridos amigos que nos escuchan, que nos ven, que entendamos lo que aquí estamos diciendo. Si queremos ser realmente felices y hacer felices a los demás, tenemos que empezar por cambiar nuestra forma de pensar y lo que estamos diciendo el día de hoy, cambiar nuestras palabras. Vamos a ver este video que ha hecho con base precisamente en las extraordinarias enseñanzas del doctor Masaru Emoto, un gran científico, y ustedes precisamente se van a quedar impactados del trabajo extraordinario que él concretó en un gran libro que tal vez puedan ustedes consultar, que se llaman Los misterios y los secretos del agua, del doctor Masaru Emoto. Veamos el video y ustedes mismos lo catalogarán y nosotros le haremos el comentario respectivo. Después de más de 10 años de investigación, el doctor Masaru Emoto, de origen japonés, llegó a una conclusión definitiva. El agua tiene algo más que decirnos. Recientemente, con la publicación de su libro, Los mensajes ocultos del agua, el doctor Emoto nos comparte los mensajes del agua, sencilla pero misteriosa a la vez. Embotelló muestras de agua destilada,
sobre las cuales colocó etiquetas con frases sencillas como amor, gracias y sabiduría. En otro momento del proyecto, algunas personas le hablaron al agua mencionando palabras similares. El proceso sigue tomando una gota de agua de las muestras ya expuestas a los estímulos, colocándolas individualmente en recipientes para después ser congeladas. Una vez congeladas, fueron colocadas bajo un microscopio electrónico, donde el doctor Emoto encontró lo siguiente. Emoto colocó otras muestras ante distintos estímulos musicales, mostrando la reacción del agua ante ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. También colocó fotografías sobre las muestras, observando su increíble reacción. Por último, el agua fue expuesta a múltiples aparatos que se usan en la vida cotidiana. Esta fotografía pertenece al agua antes de ser sometida al estímulo del aparato. Esta otra es una fotografía de la misma agua, pero ya sometida al estímulo del aparato. Nuestra exhibición en el metro nos llega de Japón, del señor Masaru Emoto. El señor Emoto se interesó muchísimo en la estructura molecular del agua y lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que tal vez respondería a hechos no físicos, así que estableció una serie de estudios, aplicó estímulos mentales y la fotografió con un ultramicroscopio. Esta primera fotografía es del agua de la presa Fujiwara. Y esta fotografía es la misma agua después de recibir una bendición de un monje budista zen.
Y en esta siguiente serie de imágenes, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó a botellas de agua destilada y las dejó a la intemperie toda la noche. Esta primera fotografía es una imagen del agua pura destilada, la esencia de sí misma. Estas siguientes fotografías, como pueden ver, son cada una diferente. Este es el chi del amor. Aquí pasamos a un gracias. Y pueden ver dónde pegó eso en esa botella. Aquí. Bueno, claro que si leen japonés ya lo sabrán. El señor Emoto habla del pensamiento o intención como la fuerza impulsora en todo esto. La ciencia de cómo eso afecta a las moléculas es desconocida, excepto para las moléculas del agua, por supuesto. Y es realmente fascinante cuando te das cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Hace que te cuestiones, ¿no? Si los pensamientos pueden hacerle eso al agua, imagina lo que nuestros pensamientos pueden hacernos a nosotros. Imagina lo que nuestros pensamientos pueden hacernos a nosotros. Bueno, José Ramón, interesante porque el video que usted nos presenta hoy del doctor Emoto sobre el contenido del agua, pues está reafirmando cada una de las palabras que hemos expresado en estos minutos que han transcurrido de Gnosis en acción. Y nosotros sabemos, como estudiantes de la ciencia y cultura gnóstica, que el agua tiene vida. Y la gente dirá, pero ¿cómo así que el agua tiene vida? Claro que el agua tiene vida. No es que el agua tiene movimiento, el agua tiene sonido, el agua tiene una temperatura, o es fría, o es caliente, o es tibia, o sea que tiene fuego. O sea que este elemento del agua en el fondo tiene los tres restantes elementos. Tiene la tierra, tiene el aire, porque tiene oxígeno, y tiene el fuego. Y si nosotros profundizamos, y voy a decir algo rápidamente que luego vamos a estudiar, nos dice el venerable maestro Samael León Beor que el agua tiene elementales que producen movimientos, sonido y vibraciones. ¿Cuáles son los elementales? Son las ondinas y nereidas. Dejo hasta allí porque quiero darle el uso de la palabra a José Ramón Aldana en este tema tan importante, el poder de la palabra. El detalle que nos expresa el video que acabamos de ver, termina el video precisamente con esa frase maravillosa que dice, si los pensamientos le hacen eso al agua, ¿qué tanto más podría hacer los pensamientos con nosotros y con las personas que nos rodean, evidentemente? Eso es la síntesis del video que acabamos de ver y del trabajo maravilloso del doctor Masaru Emoto respecto de ese libro, Los mensajes ocultos del agua. Con esto, ¿qué estamos viendo? Que el agua tiene vida y tiene conciencia, porque puede perfectamente reaccionar de una forma objetiva y con hechos concretos, con figuras maravillosas, frente a palabras altruistas de gran poder como la sabiduría, como amor, como paz, como bondad, etcétera, etcétera. Pero también puede emitir una respuesta precisamente frente a palabras descompuestas, a palabras groseras o insultantes. Pero nos damos cuenta que no es solamente la vibración que emite o a la cual reacciona el agua, no solamente de palabras, sino que nos damos cuenta de imágenes, que es lo más impactante. Como colocando imágenes, fotografías del planeta Tierra, de las estepas africanas. Y colores, Ramón, ¿sí? Colores también. Claro, evidentemente. Entonces se expresa una belleza en esas figuras geométricas, esos hexágonos perfectos. Pero también cuando se escucha esa música heavy metal, cuando se escuchan palabras descompuestas o cuando se le colocan imágenes en otro de los trabajos del doctor Emoto, por ejemplo, le coloca la imagen de Hitler y las figuras que dan el agua son desastrosas. Pero cuando coloca la imagen de Teresa de Calcuta, son perfectas. Entonces, miren cómo es de interesante lo que estamos viendo acá.
Si usted que nos está viendo, que nos está escuchando, usted que se dio cuenta de ese aspecto científico, de ese experimento científico, se da cuenta lo que hace precisamente en el agua. ¿Qué no haremos nosotros con nuestras palabras escogidas a través de un estudio interno de nosotros, escogidas, buscadas intencionalmente? ¿Para qué? Para educar al hijo, para dirigirnos al esposo, para solucionar un problema de la sociedad, de la comunidad, del trabajo, etcétera, etcétera. Quiere decir que el impacto que va a tener no solamente en la parte física de la otra persona, sino en la parte psicológica, va a estimular sus más profundos sentimientos bellos y lo va a calmar, lo va a llamar al perdón, lo va a llamar a la reconciliación. Por eso es fundamental aprender a hablar y es fundamental aprender a escuchar. Desafortunadamente hablamos demasiado, pero no sabemos escuchar, porque cuando una persona habla, otra persona habla, la persona acá tiene interiormente, no un silencio interior para captar lo que el otro dice, sino un tumulto de voces que se agolpan para emitir una respuesta que generalmente va a ser una respuesta contendiente, una respuesta que contraviene, una respuesta que hiere, una respuesta porque pensamos que nos estamos defendiendo y no es así. Entonces, el mensaje, los mensajes ocultos del agua y el gran experimento que hizo Masaru Emoto nos llama a nosotros a la reflexión de que podemos producir dentro de nosotros y dentro de las personas del entorno unos efectos o desastrosos, contradictorios, negativos, destructivos, que producen enfermedad, que producen error, o podemos producir exactamente lo contrario. Como decía el maestro Samael, hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Estamos en OSI en acción, en este horario tradicional, desde la capital del departamento del Cauca, la ciudad de Popayán. Y hemos comprendido, José Ramón, que hay dos aspectos fundamentales en el uso de la palabra. La palabra mueve emociones positivas o provocan emociones negativas. Y que estamos abocados a examinar profundamente cada pensamiento que tenga nuestra mente, también a comprender que esos pensamientos se pueden transformar en sentimientos de amor o de odio y en emociones positivas y negativas para que luego sea un instinto totalmente consumado. En ese aspecto, decía José Ramón al principio de No Sin Nación que se hace necesario colocar en práctica la autoobservación y agregamos la observación. Vamos a ir aprendiendo en el transcurso de No Sin Acción que la vida psicológica, el país psicológico de cada uno de nosotros tiene unas barreras y tiene unas zonas oscuras que hay que ir descubriendo y autodescubriendo en la vida de cada uno de nosotros mediante la utilización de esa autoobservación que nos va a permitir analizar el porqué de nuestros pensamientos negativos. ¿Por qué siento odio? ¿Por qué quiero pelear? ¿Por qué quiero robar? ¿Por qué quiero destruir al vecino? ¿Por qué quiero destruir a mi ciudad? ¿Por qué no me compagino, me integro con los elementos de la naturaleza? ¿Por qué destruyo el medio ambiente? O sea, hacer un autoanálisis donde nosotros seamos los jueces de nosotros mismos y no ser juez ni el vecino, ni de la esposa, ni el papá, ni la mamá. Debemos de ser jueces de nosotros mismos para poder descubrir el poder de la palabra, transformando cada pensamiento, cada sentimiento y cada emoción que haya en esa mente sensual y lógicamente aprendiendo a manejar esas ventanas de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, por donde se alimenta esta mente sensual, José Ramón. Sí, claro. Es importante saber y conocer de nuestro mundo interior para saber de dónde viene la palabra. Sí, señor. Dice el gran pensador contemporáneo del siglo pasado, Arnoldo Krungeler, maestro Huiracocha, dice, si lo que vas a decir no es bueno,
no es útil, no es benéfico, calla. Pon una honda nota de silencio al agrio diapasón de tus sugerencias. Repito, dice Arnoldo Krumheller, si lo que vas a decir no es bueno, no es útil, no es beneficioso, calla. Pon una profunda, honda nota de silencio al agrio diapasón de tus sugerencias. ¿Eso qué implica? Implica, como dice el maestro Krumheller, que la persona tiene que ir adentro para estudiar adecuadamente lo que va a decir. Para llenarse de sabiduría, usted Ramón, porque nosotros sabemos que el maestro Krumheller dice lo que usted está afirmando, pero si nosotros le colocamos el sentir de la filosofía y el arte, y me gusta reiterar estos temas, porque es que debemos de entender que la ciencia y cultura gnóstica tienen los pilares fundamentales para que el hombre se conozca. Lo que dice Krumheller sobre el silencio interior no es otra cosa que apaciguar la mente para que la sabiduría interior florezca en nosotros y haya la expresión del poder de la palabra. El maestro Samael dice en forma contundente y clara, el silencio es el principio de la sabiduría. Claro, pero ¿cuál silencio? El interior. Estudiemos entonces ese silencio. Hay silencio dentro de cada uno de nosotros. Veamos cómo está funcionando hoy la política, la sociedad en el mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Vemos una gran cantidad de personas que no conocen ese silencio interior, políticos que se descomponen frente a un Senado, frente a un consejo, frente a una sociedad y sueltan toda esa cantidad de expresiones contra esa persona que se supone que es un contendiente, que es un opositor. No hay un respeto, no hay un autorrespeto y entonces por ende no hay un respeto al derecho ajeno. No hay un respeto a lo que los demás piensan o sientan, porque no se conoce ese silencio interior. El silencio interior es de donde viene lo más extraordinario, lo más bello, pero como lo que tenemos es una algarabía, tenemos un murmullo, tenemos una gran cantidad de voces que pululan dentro de nosotros. Cuando alguien nos hiere, entonces le echamos mano a esas voces, a esas expresiones altisonantes, que es lo primero que aparece y es con lo que llegamos a herir a los demás. Entonces, tenemos una sociedad descompuesta, tenemos unas familias llenas de problemas, tenemos unos países llenos de circunstancias terribles que están produciendo enfermedades, guerras, pobreza. Pero ¿dónde está la raíz precisamente de eso? No es por falta de recursos, no es por falta de posibilidades. Todos en la vida, en algún momento, hemos tenido posibilidades. Esa persona que hoy en día anda en la calle, algún día tuvo juventud, tuvo fuerza, tuvo vitalidad, tuvo hasta la posibilidad de ir a un colegio. ¿Pero qué sucedió? Esa persona que hoy en día está produciendo una guerra entre un país y otro, esa persona fue a la mejor universidad y ha estudiado las mejores carreras. ¿Pero por qué? Es artífice para producir guerras, contradicciones. Hitler produjo entre 10 y 15 millones de muertos. ¿De dónde resultó aquello? Precisamente de la confusión interior, la guerra que estamos viendo en este momento, etcétera, etcétera. Entonces, estamos nosotros acá concluyendo ya este programa. ¿Qué podríamos entonces decir, Jaime, para ir cerrando nuestro programa el día de hoy? José Ramón, antes de despedir el programa, yo quiero invitar a los amigos de No Sin Nación que nos pueden ver por Facebook Live, en repetición o en directo, mediante la búsqueda en www.despertarradio.com. Despertar Radio en minúscula y todo pegado. Repito, www.despertarradio.com. Lean donde aparece el icono de Facebook y allí aparecemos nosotros en No Sin Acción. Pueden colocar sus comentarios, sus notas,
bien sea de aportes o de preguntas. Este mismo programa lo pueden ver en el Facebook de Jaime Chalarca D. Jaime Chalarca D, lo buscan allí, siempre lo coloco en el muro para que participen viéndolo en repetición y colocando sus preguntas y sus participaciones en el Cauca, Colombia y el mundo. Venimos de 8 días a las 8, ¿no? Claro, entonces el jueves vamos a cambiar de horario, vamos a estar No Si en Acción de 8 a 9 en punto de la mañana. De 8 a 9 de la mañana estaremos en No Si en Acción, en este mismo programa y en este mismo canal. Muchas gracias a los representantes de este canal maravilloso, que Dios les pague, y a todos ustedes por escucharnos, por vernos, y esperamos sus comentarios. José Ramón Aldana, 314-459-1277. Y mi conclusión de esta conferencia o teleconferencia hoy sobre el poder de la palabra está relacionado con lo que dijo José Ramón Aldana en el intermedio del espacio. Se hace necesario que el hombre aprenda a conocer sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, en pocas palabras, su mente sensual, para que cambie la forma de actuar. Cuando el hombre cambia la forma de actuar, lógicamente estamos cambiando nuestra palabra, nuestro verbo, construyendo con palabras de amor, llenas de paz, de comprensión y de esta filosofía que tiene cada corazón para que haya una sociedad mejor y un hombre mejor. Amigos de No Si en Acción, muchas gracias por la sintonía y los esperamos en este mismo canal de Cable Cauca a partir de las 8 en punto de la mañana el próximo día jueves. Muchas gracias. Gnosis en Acción, el estudio de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis en Acción, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Gnosis en Acción, con José Ramón Aldana y Jaime Chalarca Domínguez en Cable Cauca, Canal 3. Todos los jueves de 9:30 a 10:30 de la mañana. Bienvenidos a Gnosis en Acción. Nuestra principal alianza es contigo, con tu bienestar, con tu optimismo en los momentos difíciles, para que sigas soñando, creando y compartiendo con los tuyos. Hoy queremos celebrar contigo 20 años de alianza por tu felicidad. Droguerías Alianza de Occidente, generando salud a tu vida. Movilidad Futura SAS realiza el acompañamiento social antes, durante y después del proceso de adquisición predial. Estamos contentos por el futuro que hay para la construcción del salón comunal, porque les vamos a dejar o vamos a construir gracias a movilidad y gracias a los recursos propios de la Junta de Acción Comunal, vamos a dejar un salón comunal bien para nuestro futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Movilidad Futura SAS. Clasificados Notivisión. Excelente ubicación, comodidad, espacio y practicidad. Todo esto lo puedes conseguir en el sector histórico de Popayán. Venta de oficinas de la carrera 10, número 583. 3 pisos llenos de luz, ventilación y buena distribución. Y lo mejor es su precio. Información con agente inmobiliario en el celular 312-214-8494. Escuela Industrial Automotriz del Cauca. Ofrece técnico laboral en mecánica de motos. Programas, reparación y mantenimiento de motocicletas, 2 tiempos y 4 tiempos. Mecánica y sistema eléctrico automotriz. Carrera Tercera 847, Barrio Santa Inés. Teléfonos 838-6185 y 311-632-7608. Escuela Industrial Automotriz del Cauca. Nadie te capacita mejor.
Alternativas del Milenio. Alternativas del Milenio. Hola, les está hablando la doctora Edith Torres Novoa. Mi especialidad, la kirliangrafía, que es un método muy revolucionario. Con este método y sin necesidad de biopsia se pueden determinar todas las enfermedades, inclusive el cáncer. Alternativas del Milenio. Alternativas del Milenio. Este domingo 13 de mayo, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, Caucavisión de Cable Cauca y el informativo Popayán 6 AM realizan especial homenaje a las madres. Rifas, premios, sorpresas, atenciones especiales y participación en directo con las madres en su día. Te queremos mucho, mamá.